Hola, sean bienvenidos a Legislación Mercantil. Hoy vamos a ver lo que es el primer tema introductorio sobre el Estado y la Constitución. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es el Estado? Tenemos que es una visión jurídica que comprende la comunidad de personas fijas en un territorio determinado, legalmente independiente del control externo y que posee un gobierno organizado. Decimos entonces que es un ente político territorial. Y vamos a ver cuáles son los elementos más importantes más claramente explicados. Igualmente tenemos la respuesta de qué es el Estado en el artículo 2 de la Constitución. Los elementos fundamentales que ya hemos mencionado y que aquí plasmamos correctamente es la población de primero como el conjunto de personas que tienen convivencia y que habitan dentro de este ente político territorial. Tenemos ahora el territorio, que es ese espacio en el cual el Estado tiene acción. El tercer elemento sería el poder, que es la representación de la autoridad. Igualmente la soberanía también surge como autoridad, solamente que el poder es la forma en la que se manifiesta y la soberanía es sobre aquellos que se manifiestan. Ya vamos a ver más concretamente. Retomamos con la población. Para entender un poco de ese conjunto de personas que habitan el Estado, tenemos que hacer distinción de diferentes menciones, como la primera, que es la sociedad, ese grupo de individuos que hacen vida social y común en un lugar determinado. Eso es lo que los une, estar en este mismo lugar. Para el significado de nación viene siendo el sentido de solidaridad, los vínculos que se producen de los individuos que quieren vivir en este sitio. La patria, por otro lado, es el conjunto sagrado de la tierra, la historia, la vida presente. ¿Qué significa eso? Que es aquellas características, aquellas cosas que nos vinculan. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa ser caraqueño? Entonces, hacer esas acciones, tener esa historia en común, es lo que te hace patria. El pueblo es un sentido más físico, son las personas, la carne como tal, quienes habitan, indistintamente de quién sean o qué hagan. Y entramos nuevamente en el ámbito jurídico y decimos que la nacionalidad es ese vínculo jurídico que existe entre el Estado y los miembros a los que pertenecen. Hay diferentes tipos de adquirir esa nacionalidad. En el artículo 32 en adelante de la Constitución hacen mención a ella. Dos formas muy claves o tradicionales de la nacionalidad es el ius sanguinis, el cual trata sobre adquirir la nacionalidad por causa de la sangre, es decir, por tradición heredada de la familia, mientras que el ius soli atiende a la tradición del suelo. Yo soy nacional de este país porque nací aquí. Con esto damos cierre a estos primeros elementos y continuamos. Retomando el tema del territorio, podemos también considerarlo como esa barrera de acción, la frontera que limita en dónde se va a ejercer la autoridad. Tenemos, por ejemplo, en el artículo 13 de la Constitución, que es bastante detallado y en resumidas cuentas nos dice el espacio continental o terrestre, el aéreo, el insular y los marítimos. ¿Qué significa? Vamos a ver, si yo les pregunto, el espacio aéreo y hasta dónde es el límite del espacio aéreo. Bueno, realmente, teóricamente, la respuesta sería que no tiene límite. Todo lo que está por encima del territorio nacional representa el espacio aéreo. Igualmente, cuando hablamos del espacio terrestre para bajo tierra, cuando son temas bajo tierra, ¿dónde termina ese territorio? Realmente tampoco termina hasta el centro de la tierra. El tema es que no hay un interés real en lo que está por encima, ya después del espacio comercial o aéreo transitable, y de la misma manera para el espacio intraterrestre. Seguimos ahora con el tema del poder. Como les comenté, es una representación de la autoridad.
es el conjunto de instituciones que garantizan a los ciudadanos que se sometan a un estado determinado. Es decir, que el poder se ejerce a través de diferentes instituciones y surge como una necesidad natural de la existencia del Estado. ¿Qué ocurre con esto? Que bueno, como decía Aristóteles, los humanos somos sustancia individual de naturaleza social y justamente para preservar esa sociedad surge esa cadena de dirección, esa voz de mando, esa autoridad o poder. ¿Qué ocurre? Que claro, hay peligros que conllevan a diferentes riesgos, tanto para los gobernantes como para los gobernados. Y generalmente se producen porque se extralimitan, o sea, se abusan o se degeneran en la función que tienen la autoridad. ¿Qué podemos decir de esta manera? Que el mal ejercicio del poder ha traído como consecuencia el temor de los más. Por esta razón, se trata de adoptar medidas que impiden eventuales daños ocasionados por el abuso o por el mal uso del mismo. ¿Qué se traduce esto? Que se está tratando de actuar de forma descentralizada, que esa autoridad no sea para una sola institución. ¿Cómo podemos ver esto más claramente? A través de los diferentes poderes, como el legislativo, que se encarga de hacer y reformar las leyes, el poder ejecutivo, que se encarga de ejecutar las decisiones del poder legislativo, el poder judicial, que se encarga de la administración de justicia. Claro, estos poderes, como les he comentado, muy breve descripción porque es a manera de introducción. Y debe estar más que sabido por todos, ya que forma parte de la educación básica preuniversitaria. Tenemos el poder ciudadano, que antiguamente era el poder moral, que se encargaba de cuidar la ética pública a los ciudadanos, que mantuvieran la moral administrativa correcta, así como una buena gestión por parte del Estado. Y por último, también bien controvertido en nuestro país, el poder electoral, que se encarga de garantizar la transparencia de los procesos electorales. Podemos también, como les comenté más adelante, hacer referencia o tenemos de ejemplo el artículo 136 de la Constitución, donde está allí referido. Como les había comentado, la autoridad tiene este carácter que se manifiesta a través de ese poder, que vemos que el tema de la aplicación centralizada o descentralizada, y la soberanía, que va relacionada con dos formas: cómo se aplica dentro de ese territorio y cómo se aplica fuera del territorio. Entonces, en la manera interna es la supremacía, donde es el poder por encima y no existe ningún otro superior. Y al orden externo se reconocen a los otros estados como soberanos e independientes. Es decir, que se reconocen no como superiores, sino como sus iguales. ¿Qué ocurre con la soberanía, con los derechos humanos, con ese tema de la injerencia? Pues aquí hay varias teorías. Tenemos esta de Jean Bodin, en la que básicamente se resume en que la república es un recto gobierno de varias familias y de lo que les es común con poder soberano. ¿Qué nos dice esto con respecto a los derechos humanos? Bueno, que existe una idea de conjunto, una idea de familia, y que existe esa idea de el bien común con una autoridad. Es decir, que ese conjunto de personas que habitan en un lugar deben tener un fin que le dé propósito a esa autoridad, a ese poder, y que garantice ese bien común, esa igualdad para todos. Ocurre con la soberanía absoluta, que esta teoría es el rey absoluto. Por lo tanto, las leyes están por debajo de él y el rey, por ende, está por sobre ellas. Solo el rey se le debe prestar juramento a Dios, ya que solamente Dios lo va a juzgar a él. ¿Qué significa esto?
que los derechos humanos en esta teoría solamente se consideran para salvaguardar los derechos de ese rey, que está por encima de prácticamente todo. Esta postura, como bien saben, está más que derogada y de hecho las figuras de la realeza actualmente no cumplen una función de autoridad como lo hacían en antaño. Tenemos también la figura del pacto social, ya deben saber quién es su autor, no se los voy a comentar. Y nos dice que habla de justamente cómo se efectúa esa transferencia de autoridad de los gobernados a los gobernantes. Se crea el Estado como una persona ficticia y jurídica que defiende a los súbditos y a cada acto del Estado. Es decir, que el Estado es reconocido por los súbditos de igual modo que se designa al soberano. Básicamente, el poder reside en el pueblo. Me gustaría mostrarles por acá el tema de cómo se aprecia esa autoridad, ese poder, esa soberanía. Entonces, en las monarquías, el soberano es un hombre con autoridad que le fue conferido por la divinidad. En la aristocracia, el soberano es una minoría con autoridad circunstancial. ¿Por qué? Porque puede ser por dinero, puede ser por conocimiento, puede ser por sangre, puede ser por herencia, puede ser por alguna circunstancia en particular. Eso sería una aristocracia. Y el poder o ese soberano en la democracia sería una asamblea de todos y cuantos quieran participar en ellas. Básicamente, la Asamblea Nacional. Estos, además de ser formas de gobierno, representan diferentes ideas y estructuras de Estado. Y cada una de ellas varía en función de cómo aplican ese poder soberano. Ajá. Y yo les pregunto, ¿para qué quiere el poder en la sociedad? Si, bueno, estamos como humanos obligados, entre comillas, a vivir en sociedad. Pues la autoridad, la soberanía debe servir para lograr el bien común. Ese debería ser el fin del Estado, de esa entidad político-territorial ficticia con una entidad jurídica distinta de todo lo demás. Entonces, este bien común constituye una cualidad elemental del Estado. El soberano debe garantizar la igualdad, tanto en aspectos jurídicos como en servicios básicos, educación y alimentación. Comprende las condiciones externas que necesita el conjunto de ciudadanos para el desarrollo de sus cualidades y de sus oficios, de su vida material, intelectual y religiosa. Acá podemos hacer unión también con esa lectura que les recomendé del Estado de Leviatán. Me plantea cómo debería estar la autoridad distribuida a través de simplemente las personas, a través de las creencias que van más allá de lo terrenal, o limitarse simplemente a la racionalidad de la necesidad de la circunstancia. Pero bueno, eso es tema que podemos conversar aparte de esta clase. Les presenté ya hasta acá lo que es muy brevemente y muy rasantemente lo que es el Estado. Y pasamos con el siguiente tema de la Constitución, que tenemos en su artículo 7. La Constitución es una norma suprema, el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Es la Carta Magna, como le dicen en algunas circunstancias. La Constitución es el techo normativo, ese marco en el cual se contienen todas las ideales de lo que debe perseguir el Estado, tanto a nivel de figuras, de instituciones, de derechos, de deberes, de circunstancias, de atenuantes, de todos los preceptos que están allí constituidos
son los que se manifiestan después en reglamentos, en leyes, en ordenanzas. Nada va en contra de la Constitución, aunque así lo parezca. Y pasamos a hacer la revisión rápida de lo que es el preámbulo. Hubo gran discusión con respecto a la creación de la Constitución actual del año 99. Sin embargo, aquí voy a hacer referencia a que lo primero que menciona la Constitución es que existe un poder creador, que justamente está por orden de prevalencia, simplemente por la literalidad de las palabras. Entendemos que lo principal, lo fundamental, es que existe un poder creador que debe estar funcionando para la patria libre y soberana. ¿Y cuál es el fin de nuestro Estado actualmente? Refundar la República para ser una sociedad democrática, participativa, protagónica, que además sea multiétnica, pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado. Ese es el fin real que establece la Constitución, independientemente de lo demás. ¿Por qué después de toda esta mención es que se habla de la libertad, después es que se habla de la independencia? También tenemos la mención al bien común y también a los espacios territoriales que ya comentábamos, pero quiero que se fijen bastante bien en cuál es el énfasis o la importancia que se está haciendo aquí. Se deja prácticamente de último, después de la primera proclama, el imperio de la ley, que debería ser lo determinante, ya que, como les había comentado, el rey como soberano estaba por encima de la ley. Quiero que se den cuenta de justamente el juego de palabras que hay. Ahora, después del imperio de la ley tenemos el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la cultura, a la educación. Todas estas cuestiones que están por acá, todos estos derechos. La integración latinoamericana, la cooperación pacífica con otras naciones, significa que reconocemos la soberanía de otros estados. Y tenemos acá, desde el 99, este gran estandarte que se ha esgrimido en los últimos años de el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Es decir, desde el año 99 ya todo esto estaba pensado, ya todo esto estaba hecho, ya todo esto estaba aprobado. Ahora, muy importante, se siguen manteniendo los derechos humanos, aunque ya ven que están de último. Me encanta que se coloque ahora el tema del equilibrio económico y los bienes jurídicos ambientales, que a pesar de que nuestro país tiene gran biodiversidad y tiene una vegetación y un conjunto de aspectos climáticos que hacen prácticamente único a nuestro país, pues realmente esto no estaba considerado antes y ahora de una pequeña forma, o por lo menos con un paso adelante, se ha colocado algo. Tenemos también, por último, que hablamos específicamente de que este poder creador que se menciona al inicio se manifiesta en este poder originario que fue creado para ser, o fue constituido o esgrimido para crear lo que es esta Constitución a través de una figura que, como les comenté en el tema de la asamblea, entonces bueno, aquí hay una Asamblea Nacional Constituyente que justamente ejerce ese poder creador en forma o materializado como poder originario. Ahora, ¿qué significa esto? Que realmente la Constitución, en los términos en los cuales está planteado, nosotros somos un Estado social, humano, en el cual el pueblo tiene la libertad de hacer una gran variedad de acciones por encima de la patria, por encima de la soberanía, por encima de la participación, por encima de los poderes, por encima del Estado de Derecho. Porque lo que importa es el pueblo tal como está planteado. Una de las cosas que no está resaltado y que con esto recae más importancia es que
el ejemplo de actuación del pueblo debe ser el del libertador Simón Bolívar. Es decir, nosotros debemos pensar, o el Estado tiene el fin de ser heroico y de sacrificarse. Ahí está. Todo lo demás es prescindible. No tan drásticamente como lo estoy comentando, pero hago un énfasis bastante preciso para que vean estos temas que, bueno, pasan desapercibidos. Por encimita, algunos derechos constituidos o contenidos en la Constitución. Tenemos el derecho a la vivienda, el artículo 82, ahí les dicen que todos ustedes tienen derecho a tener una vivienda digna y demás circunstancias, y toda esta proclama que se hace de que todos tienen derecho a tener una vivienda con buenas condiciones. Aquí, bueno, específicamente lo menciona y deja muy claro que la responsabilidad es del Estado, y no solo del Estado, sino de cada uno de los particulares y de los particulares que no están involucrados. Cuando lean ese artículo 82 se darán cuenta que sí, el Estado está obligado, así como la persona que está interesada, así como las personas que no están interesadas, pero que no pueden actuar. Entonces las que pueden actuar están obligadas a ayudar a las que no puedan actuar, a satisfacer o adquirir ese derecho a la vivienda. Hablamos de la libertad económica, la cual también está limitada. ¿Por qué? Pues porque existe el bien común, existe el orden jurídico y existen actos ilícitos. Entonces puedes hacer todo aquello a ver, ese es un principio del derecho que vamos a tocar más adelante, que dice que en el derecho público puedes hacer todo aquello que se te esté expresamente permitido, pero en el derecho privado puedes hacer todo aquello que no se te esté expresamente prohibido. Todo lo demás puedes hacerlo. Entonces aquí, inteligentemente, la forma en la cual prohibieron o limitaron la libertad económica fue diciendo: mira, cuando afecte el bien común, cuando se considere que sea ilícito, cuando hayan algunas circunstancias que a mí me sean interesantes porque soy el Estado y tengo la autoridad, pues tengo el derecho a limitar la actividad económica. Tenemos también el artículo 113 de la Constitución, donde vemos que está expresamente permitido las acciones de esa libertad económica. Sin embargo, cuando exista una actividad concreta que solo pueda desarrollar una persona, debe existir la competencia, ya que está prohibido el monopolio. Entonces yo les preguntaría: ¿y qué pasa con el tema del petróleo en nuestro país? ¿Qué pasa con el tema de transporte masivo de metros? ¿Qué pasa con electricidad? ¿Qué pasa? Que el monopolio no es para el Estado, no es para la figura que detenta la autoridad. El monopolio es para las personas, para los participantes, para el pueblo. También, pues, ya ahorita no hay tanto sonido, ya no es tan visible el tema del acaparamiento. Pero hace un par de años, pues, era bastante recurrido, porque además las circunstancias económicas hacían que las personas tuviesen que administrar de una forma diferente a como vendrían haciendo su inventario. Y básicamente se les atacó por el tema del acaparamiento. Allí lo podemos ver, está relacionado en el artículo 114. Les recuerdo, eso pasó hace un par de años y ya en la Constitución del 99 se estaba previendo esta circunstancia. Es decir, nada es casualidad. También tenemos el derecho a la propiedad, que también está limitado como la libertad económica en el artículo 115. Tenemos también una mención a los pueblos indígenas, que está también en el preámbulo, pero no lo comenté, ya que generalmente no hay mucho interés al respecto. Podemos conversarlo más adelante si gustan. Y habla de esas diferentes actividades económicas, habla de cómo se relacionan, cómo se debe respetar la cultura y en algunos casos hasta la aplicación de justicia dentro de esas etnias o pueblos indígenas.
Y tenemos también el régimen socioeconómico, donde evidentemente pues lo importante no es el capital, sino las personas, la sociedad, la solidaridad. Y para cerrar este tema, una mención a lo que sería el poder originario. Tenemos que aquí la Constitución del año 99 fue creada mediante la aplicación de este poder, que fue embestido en una nueva figura que se creó en aquel momento, que fue la Asamblea Constituyente, para redactar los nuevos principios y marcos que se aplicarían en el país. Y eso es justamente parte de las circunstancias actuales, donde justamente con ese cambio de la Constitución, que sí era necesario, pues transformaron un conjunto de circunstancias más allá de lo que realmente se debió haber hecho, y se le dio mucha más importancia a temas sociales como a temas personales. Dentro de los que estuvimos viendo del pacto social, una cosa es que la sociedad se mantenga o viva, o la democracia subsista a través de la felicidad. Entonces, la felicidad, la forma más fácil de representarla es que haya gran cantidad de felicidad en cada una de las personas, y no viceversa. Y con esta constitución, básicamente lo que me hace pensar es que realmente no existe ese tema de la dictadura a los que muchos hacen alusión, o tenemos esas malas maneras de llamar a las entidades del Estado, ¿no? Porque si vemos las circunstancias actuales de gobierno, ya sea por un lado, por el otro, por la izquierda o por la derecha o por arriba o donde sea, pues solamente analizando por cómo está atribuido la soberanía o quién sería la persona que aplica el poder, pues se los dejo allí. Díganme ustedes qué les parece, dentro de qué soberano estaría allí permitido. Ahora con esto les voy a mandar una pequeña actividad por módulo 7 para continuar y hacer unas preguntas para su participación. Igualmente quedo abierto para preguntas por el grupo. Espero que les haya gustado y bueno, seguimos con los siguientes temas.